En esta presentación vamos a hablar de Parkinson y síndrome parkinsoniano. Bueno, es una enfermedad neurodegenerativa multifactorial y prevalente, ¿cierto? Especialmente en población mayor de 50 años hacia arriba. Y una de las más comunes, ¿cierto? Junto con el Alzheimer de la enfermedad neurológica neurodegenerativa. Y si bien no hay una curación hasta el día de hoy, ¿cierto? Sí hay mucho tratamiento. Y este último tiempo también está mucho la posibilidad quirúrgica para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Y por supuesto, siempre es muy importante para llegar al diagnóstico de enfermedad de Parkinson, que es neurodegenerativo, haber descartado las causas estructurales o las causas tratables, por ejemplo, los farmacológicos. La prevalencia es de 1,9 aproximadamente por 1000 habitantes. Tiene una sobrevida larga cuando estamos hablando de un Parkinson idiopático. Esto cambia, ¿cierto?, si es que tenemos presencia de un Parkinson Plus, ya que la sobrevida ahí es menor. Y siempre recordar de que si bien la mayoría de los pacientes se presenta entre los 50 y 60 años, un 5% puede ser menos de 50 años. Es una enfermedad crónica, progresiva, y eso hay que transmitirlo, ¿cierto?, tanto a los familiares como a los pacientes. Y en general son pacientes que tienen ya su vida muchas veces activo laboralmente y que el diagnóstico de Parkinson conlleva un gran problema, especialmente en la esfera psicológica. Por lo tanto, muy importante el acompañamiento, pero que también sepan, ¿cierto?, que es una enfermedad que los va a acompañar y por lo tanto tienen que adaptar su vida, ¿cierto?, a esta nueva patología. La etiología es básicamente la pérdida de neuronas en la pars compacta de la sustancia negra y se altera, ¿cierto?, la vía nigroestriada. Puede ser esporádico o familiar, lo más común es que sea esporádico, y se ven, ¿cierto?, inclusiones citoplasmáticas, los famosos cuerpos de Levy, en distintos lugares, ¿cierto?, la sustancia negra, en locos cerúleos y en otros lugares que incluso han sido objeto de estudio para hacer un diagnóstico más precoz. Y es multifactorial en el sentido de que hay cierta eh, notas, ¿cierto?, que pudieran provocar o dar como uno dice, ¿cierto?, el último salto hacia la enfermedad, que pueden ser tóxicos, alguna droga, ¿cierto? El TEC también se ha visto. Y cuando uno sospecha causa genética, cuando son pacientes jóvenes, ¿cierto? O si hay algún tipo de agregación familiar. Y acá tenemos los ganglios basales, el núcleo lentiforme conformado por el putamen, globo paleolateral y medial, el caudado, ¿cierto?, el tálamo, y acá vemos cómo se pierde, ¿cierto?, la sustancia negra y desgraciadamente cuando ya hay un 80% de la pérdida es cuando se va a expresar la clínica de la enfermedad. Por lo tanto, eh, cuando uno ya clínicamente tiene al paciente, el daño la verdad que es bastante importante. Muchas neuronas ya han desaparecido. Y acá está un poco en resumen la fisiopatología, donde podemos ver que la vía directa inhibe la inhibición, ya la inhibición hacia el tálamo y lo que esto proyecta la corteza y se promueve el movimiento. En cambio, en la vía indirecta se estimula la inhibición y se inhibe el movimiento. En general, la enfermedad de Parkinson se favorece la vía indirecta, lo que hace que disminuya el movimiento, ¿ya? Y si bien no es el objetivo de la presentación tener una visión acabada de la fisiopatología, sí aquí hay un concepto que es importante, que cuando hay una enfermedad de Parkinson idiopático, el problema es básicamente de la sustancia negra compacta, acá, de que actúa tanto a nivel directo como en la vía indirecta. Si yo reemplazo, ¿cierto?, su función dando dopamina, que es lo más clásico, va a seguir el sistema funcionando por un buen tiempo, ya que es lo que explica por qué responden bien los pacientes. Y claro, después por un tema de upregulation o downregulation empiezan los efectos secundarios, ¿cierto?, del uso crónico de la levodopa. Pero en general el paciente con una enfermedad de Parkinson idiopático, el problema está básicamente en la entrega de levodopa, pero el sistema sigue funcionando por varios años. A diferencia del Parkinson Plus, donde no solamente es un problema de falta de levodopa, sino que también hay otras estructuras que están afectadas, por ejemplo la PSP, la degeneración corticobasal, la atrofia multisistémica, y por lo tanto ahí yo doy levodopa, pero el sistema en conjunto está alterado.
y el paciente clínicamente no va a tener la respuesta a levodopa, que sí es muy espectacular, especialmente en los comienzos del Parkinson idiopático. Eh, También recordar de que las vías dopaminérgicas no solamente tienen que ver con la vía nigroestriatal, sino que también hay vías mesolímbicas y mesocorticales que son importantes, ¿cierto?, por los síntomas no motores del Parkinson y también por los efectos secundarios de los medicamentos. Por, ej- por ejemplo, el exceso de medicamentos dopaminérgicos con funciones dopaminérgicas pudiera dar perfectamente alucinaciones o cambios conductuales en los pacientes. Y una de las situaciones clínicas en las cuales uno baja un poco, ¿cierto?, la cantidad de dosis. Y este gráfico también acá es muy importante porque vemos cómo en el tiempo los síntomas van apareciendo, ¿cierto? Van apareciendo en forma paulatina. Cuando ya tenemos un 80% de la pérdida neuronal de la sustancia negra es cuando aparecen los síntomas, ¿cierto? Y un tiempo previo empiezan lo que se llaman los síntomas no motores, que incluso son previos al diagnóstico clínico clásico, ¿cierto?, de los síntomas motores del paciente. Y acá se ve cómo va cayendo la cantidad de neuronas y ¿qué sería lo ideal? Sería lo ideal poder tener aquí un diagnóstico en esta etapa premotora, donde todavía hay una gran cantidad de funcionalidad dopaminérgica para poder tener mejores respuestas a los eventuales tratamientos. ¿Cuáles son los síntomas premotores que incluso pueden preceder al diagnóstico clínico motor clásico del Parkinson? Bueno, lo que está más etapificado es la hiposmia, y también está el trastorno del sueño REM, ¿ya? Se ha descrito también depresión, constipación, pero la verdad es que son un poco más inespecíficos de poder diferenciar de otros cuadros. Pero, por ejemplo, para ayudar en el diagnóstico de Parkinson están los test de olfato, y lo otro que ha servido, ¿cierto?, también para ayudar en el diagnóstico en un comienzo o hacer diagnóstico diferencial para otros cuadros, por ejemplo, temblor esencial, es la ecografía transcraneal, ya donde se deposita hierro en el lugar donde se degeneran, ¿cierto?, la neurona dopaminérgica, y eso es capaz de ser detectado por un ecógrafo. ¿Cuál es la clínica clásica? Bueno, la clínica clásica es rigidez, temblor de reposo y bradicinesia, ya siendo la bradicinesia lo más relevante. Si yo no tengo bradicinesia, no puedo hablar, ¿cierto?, de un síndrome parkinsoniano. Esto es muy relevante. Incluso hay pacientes que no tienen temblor, que son las variantes aquineto-rígidas, y la rigidez, la verdad es que puede estar más o menos presente, pero lo que siempre tiene que estar es la bradiquinesia. Las alteraciones posturales se dan con el tiempo, ¿cierto? Salvo en los Parkinson Plus, que como vamos a ver después, ¿cierto? Hay algunos Parkinson Plus que una de las características que tienen es que hay alteraciones posturales de entrada en la clínica. Y lo otro que es del Parkinson idiopático, ¿cierto? El más común es que es bastante asimétrico los síntomas, siempre empieza por un lado y afecta más que al contralateral. Están los síntomas motores que ya comentamos, que incluso hay algunos como la olfacción y trastorno del sueño REM que puede preceder al, al diagnóstico clásico de enfermedad de Parkinson. Y los otros síntomas que son muy importantes, de hecho muchas veces los pacientes se quejan más por esto, ¿no?, que son los efectos secundarios del uso crónico de los fármacos. ¿Mm? Bueno, acá está James Parkinson, que curiosamente él no describió la rigidez porque nunca tocó un paciente, sino que hizo una descripción fenomenológica del cuadro. No, es particular eso de que la rigidez no está dentro de su libro clásico. Y de nuevo, ¿cierto?, lo que les comento de que cuando ya clínicamente el paciente tiene los síntomas, hay un cambio anatómico importante, o sea, una gran pérdida neuronal. La bradicinesia es fundamental, es un enlentecimiento del movimiento, una pobreza de movimiento, se puede ver una hipocinesia, disminución de la amplitud, fatigabilidad, el paciente cuando escribe, ¿cierto?, tiende a escribir ya más pequeño, y como que toda la riqueza del movimiento se empobrece. La rigidez en general puede ser en rueda dentada o puede ser en caño de plomo, dependiendo en rueda dentada si es que está mezclado, ¿cierto?, con temblor. Y en general se buscan las articulaciones, por ejemplo, en la muñeca, en lugares bastante específicos, por contrapartida de articulaciones más grandes buscando la espasticidad, por ejemplo, que es otro tipo de rigidez. Y el temblor es básicamente de reposo, típico pildoreo al caminar,
disminuye cuando el paciente hace alguna acción o en alguna postura. Especialmente eso es importante por la diferencia del temblor esencial. Y en general desaparece con el sueño, y cuando el paciente está muy estresado o uno lo distrae, aumenta también el temblor, ¿ya? Las alteraciones posturales en general en el Parkinson idiopático es tardío, es presentación tardío. Si yo tengo una PSP o una atrofia multisistémica, claro, puede ser bastante inicial, pero en el Parkinson idiopático es bien tardío. Y obviamente motivo de caída, ¿cierto? El paciente tiene problema con los giros, inestabilidad, marcha a paso pequeño, y desgraciadamente esto es uno de los síntomas que cuando se presenta tiene muy mala respuesta al tratamiento farmacológico. Y ya en estado avanzado el paciente se queda efectivamente congelado al caminar, que es lo que se llama el famoso freezing. Bueno, hay algunos síntomas que son clásicos, ¿cierto? Como esta cara inexpresiva, ¿cierto? La famosa cara de póker. Los pacientes tienen cialorrea por lo mismo, ¿cierto? Poca movilidad facial, expresión, tienen una postura en flexión, en cifosis, pero siempre mirando hacia adelante, ¿ya? No como los pacientes con una artrosis, por ejemplo, que miran hacia el suelo, no, en general están en flexión, postura en flexión, pero mirando hacia adelante. Y tienen lo que se llama la marcha festinante, de que les cuesta parar, tienden a pasarse, entre comillas, como que tienen que parar en tal lugar y tienden a pasarse, la pérdida de braceo. Y sí llama bastante la atención de que un paciente con Parkinson puede tener un estadio bastante avanzado, marcha a pasos pequeños, problemas posturales, pero todo lo que son las tareas automáticas, por ejemplo, andar en bicicleta o manejar un automóvil, lo hacen bastante bien, ¿ah? Y eso es bastante llamativo. Los síntomas no motores son muchos, son muchos. Hay un grupo de pacientes que desarrolla demencia, en forma tardía, pero puede desarrollar demencia, y se ha visto que hasta un 20-30% tiene deterioro cognitivo, de algún grado. Hay alteraciones psiquiátricas que muchas veces es difícil diferenciarlo como parte del cuadro mismo, ¿cierto? O secundario, ¿cierto?, a haberse afectado por esta enfermedad. Está el fenómeno de piernas inquietas, que se ve bastante común en este tipo de pacientes, el trastorno del sueño REM, que como les comentaba previamente puede ser un preludio de la enfermedad, hipotensión ortostática, impotencia, alteración de la temperatura, constipación. Si yo tengo en un comienzo una gran preponderancia de estos síntomas autonómicos y el paciente no responde al levodopa, y bueno, y tiene algunas otras características, hay que pensar en una atrofia multisistémica, ¿ya? Porque dentro de las características de atrofia multisistémica están los síntomas autonómicos muy importantes. Y lo otro que refieren los pacientes, dolores musculares, dolores articulares, que también es difícil diferenciar de síntomas primarios o secundarios, por ejemplo, a la rigidez o al temblor. Este es un paper bastante clásico, ¿cierto? Y que dio paso a la escala de Henny-Yahr, que esos dos autores son marido y mujer. ¿Por qué es importante conocer la escala Henny-Yahr? Porque en un Parkinson idiopático pasan bastante años para ir de una etapa en otra. Entonces es como ordenado en ese sentido. Si yo veo de que un paciente ya a los 2 años, a los 3 años ya está en un estadio 3, o rápidamente en poco año pasa a un estadio 4, es que probablemente sea un Parkinson Plus y tengo que repensar el caso. Ya un Parkinson idiopático, para ir de un estadio 0 a un estadio 5 tienen que pasar por lo menos 10 años, 15 años, es algo muy, muy lento. Bueno, el diagnóstico es clínico. Ya lo principal es la historia, síntomas paulatinos, el examen físico muy relevante. Las imágenes son más que nada para descartar, ¿ya? Salvo algunos estudios específicos, por ejemplo la ecografía transcraneal, si es que tengo esa posibilidad, que me puede ayudar un poco a diferenciar el cuadro, ¿no? Pero en general los exámenes son para descartar, por ejemplo, un hematoma subdural que puede dar síntomas, un hidrocefalonormotensivo también puede dar síntomas, etc. Lo otro que sirve bastante es hacer una prueba terapéutica. Ya los pacientes con un Parkinson idiopático tienen una muy buena respuesta a levodopa y por lo tanto, ante la duda, muchas veces uno le deja una dosis que puede ser incluso hasta 1000 al día,
aunque en general con 250 miligramos, un cuarto, media pastilla, 3 veces al día andan bastante bien, ¿ya? Y de nuevo, ciertos exámenes de sangre, por ejemplo, en pacientes jóvenes siempre hay que descartar enfermedad de Wilson, y uno debería pedir esos exámenes, o una neuroacantocitosis, eh, o si hay un temblor, ¿cierto?, muy fino, muy distal, paciente delgado, sudoroso, descartar un hipertiroidismo. Entonces, de nuevo, los exámenes de sangre son más que nada para descartar. Y hay algunos exámenes, por ejemplo, el PET o el SPET, pero obviamente son más que nada para estudio, no tienen una aplicación clínica en el día a día. ¿Qué es lo que aparece en el flujograma GES? Una forma bastante, entre comillas, cierto, útil de enfrentar estos pacientes, donde se coloca una primera parte de definir si es un síndrome parkinsoniano o no, ¿ya? ¿Por qué? Porque pudiera ser, por ejemplo, que pase un temblor esencial, ¿ya? O sea, lo primero es definir, ok, estos síntomas que tiene el paciente son parkinsonianos o no. Y ahí lo principal es que tenga radiestesia. El segundo paso es excluir de que este síndrome parkinsoniano sea por alguna causa identificable. Por ejemplo, que no sea un Parkinson vascular. ¿Ah? Los accidentes vasculares múltiples, lacunares especialmente, pueden dar un Parkinson vascular. Que no tenga algún antecedente de encefalitis, de TEC, o sea, algo, ¿cierto?, que me lleva a un diagnóstico distinto a una enfermedad de Parkinson para este síndrome parkinsoniano. Y lo tercero es el diagnóstico positivo de que ese síndrome parkinsoniano que detecté no es un Parkinson por alguna lesión estructural, no es un Parkinson plus, sino que es un Parkinson idiopático. Y que yo sé es un Parkinson que va lento, que responde relativamente bien a la levodopa y que va a permitir que el paciente pueda realizar cierto su vida dentro de, no digamos lo normal, pero sí puede continuar con la mayoría de sus tareas habituales y obviamente eso es lo que hay que explicarle a los pacientes. Entonces, cuando yo voy a pensar en un diagnóstico positivo de que ese síndrome parkinsoniano es una enfermedad de Parkinson idiopática, inicio unilateral, temblor de reposo, progresivo, ¿cierto? Siempre más afectado al lado inicial en general, muy buena respuesta de la levodopa, tanto así que muchas veces pueden hacer corea, se mantiene en el tiempo esta respuesta y el paciente evoluciona por lo menos, ¿cierto?, la gran mayoría de las veces más de 10, más de 15 años. ¿Qué es lo principal que podría ser ese síndrome parkinsoniano y que sí o sí tengo que descartar que no sea por otro motivo? Los fármacos, ya especialmente los neurolépticos, especialmente fármaco de la esfera psiquiátrica, el litio, por ejemplo. Entonces ahí tengo que suspender el medicamento y ver si hay alguna respuesta. Lo que ya habíamos comentado, un hipertiroidismo puede simular un temblor fino distal, y hay algunas causas estructurales, por ejemplo, hidrocefalia, Parkinson vascular, hematoma sutural crónicos, que también pudieran darme un síndrome Parkinson. Y por último, el otro gran diagnóstico diferencial son los Parkinson Plus, que son Parkinson, neurodegenerativos también, pero que no es solamente la falta de levodopa, sino que el resto del sistema también está afectado y característicamente no responden a la levodopa. Estos son fármacos dentro de los muchos, ¿cierto?, que pueden dar síntomas parkinsonianos. ¿A qué cosa nosotros le ponemos mucho ojo? A los neurolépticos, especialmente los clásicos, a los antagonistas del calcio, al litio, ¿eh? Y lo otro que también hay que ver es el tema del el ácido valproico, que puede dar temblor. Después vamos a hablar al final de la presentación muy cortito la diferencia entre temblor esencial y temblor de reposo de un Parkinson. Y lo que les comentaba, ¿cierto? Todos los Parkinson Plus, que, insisto, no es solamente una falta de levodopa, sino que hay una alteración en el sistema de los ganglios basales y por lo tanto no hay una buena respuesta, incluso más allá de los ganglios basales, por ejemplo, la degeneración corticobasal, hay compromiso cortical, y el paciente no tiene una buena respuesta a levodopa. Y esto es muy relevante porque así como no tienen respuesta a levodopa, tampoco tienen respuesta a la cirugía, ¿ah? que se puede realizar. Entonces, ¿cuándo voy a pensar en un Parkinson Plus? Cuando este síndrome no responda a levodopa y cuando, además de los síntomas clásicos del síndrome parkinsoniano, se agregan otros síntomas. Trastornos oculares, demencia, apraxia, mioclonía o mucho síntoma autonómico. Desgraciadamente no tienen tratamiento curativo y mal pronóstico funcional y vital.
La PSP, para hablar un par de cosas de cada una, es el Parkinson solemne, donde el paciente en vez de estar en flexión en actitud de flexión, está con la cabeza extendida, ¿cierto? En general, 60 años de presentación y menos de 10 años de evolución, fallecen los pacientes. Entonces tienen esta postura en retrócoli, rigidez axial. ¿Y qué es lo que caracteriza la enfermedad? De que tiene mucho problema para la mirada vertical, especialmente descendente. Entonces al paciente le cuesta mirar hacia abajo y eso hace que tenga esta postura, ¿cierto? Incluso se habla de una postura como de sorpresa y mucho riesgo de caída, ¿ya? Es un paciente que tiene caídas dentro del primer año, de los primeros 2 años, mucha caída. Y eso es muy distinto al Parkinson idiopático, que el trastorno postural, ¿cierto? Es al final casi de la patología. También presentan demencia y aquí se ven algunos signos particulares. En la resonancia, por ejemplo, se ve una atrofia del mesencéfalo donde está el control de la mirada vertical y se ve, ¿cierto?, esta imagen como del colibrí o del pingüino también lo han dicho. La enfermedad de cuerpo de Levy, aquí hay compromiso también cortical. ¿Y qué es lo que hace esto? De que el paciente, aparte de los síntomas parkinsonianos, hace una demencia precoz. O sea, en los primeros 2 años de evolución el paciente ya tiene demencia, con algunas características que pudieran ser similares al Alzheimer incluso. ¿Qué es lo que nos tiene que llamar la atención? De que tiene este parkinsonismo que generalmente es bilateral. Hay oscilación de síntomas, un día el paciente está muy bien, otro día está muy mal, y característicamente mucha alucinación, alucinación compleja. Por ejemplo, el paciente piensa de que le van a robar o piensa de que la señora lo está engañando en forma muy, muy obsesiva. Incluso muchos de estos pacientes pudieran incluso consultar con psiquiatría, por ejemplo, pensando en algún cuadro psicótico. También tienen hartas caídas y si uno les da algún neuroléptico para, por ejemplo, bajar los síntomas alucinatorios, son muy sensibles, hacen efecto paradojal. Entonces, antiguamente una forma de diagnóstico, que hoy en día no se ocupa, ¿cierto? Porque no es la idea provocarle un daño al paciente, era darle neurolépticos para ver qué respuesta tenía. Ya, hoy en día eso está proscrito. Pero sí se sabe que en el enfermedad del cuerpo de Levy son muy reactivos a estos medicamentos. La atrofia multisistémica, como dice su nombre, son múltiples sistemas los que se afectan. Entonces el paciente tiene gran alteración del sistema autonómico, o sea, el paciente en forma precoz, hipotensión ortostática, alteraciones de la micción, por ejemplo, disfunción eréctil, muy, muy importante. Pero en algunas variantes también puede tener mucho compromiso cerebeloso o piramidal. Por eso que se llama atrofia multisistémica, porque son varios sistemas los que caen, aparte del clásico síndrome parkinsoniano. Y de nuevo es un parkinsonismo más axial, más simétrico, que siempre eso es distinto en el Parkinson idiopático, que el Parkinson idiopático muy asimétrico. Mala respuesta a la levodopa de nuevo, ¿cierto? Y también pudiera tener alteración de la mirada vertical, pero es menos común que en la PSP. Y en algunos casos el paciente tiene liberación frontal, tiene persistencia motora, entonces uno como examinador aplaude, le dice al paciente que aplauda con uno deja de aplaudir, pero el paciente como tiene persistencia motora, problema frontal de inhibición, sigue aplaudiendo, que es lo que se llama el signo del aplauso. Y en la resonancia se ve este típico signo de la cruz de Malta, donde hay atrofia a nivel del puente, y que es característico, ¿cierto?, de esta enfermedad, pero la verdad es que no se ve siempre. Es lo mismo que el signo del colibrí en la PSP, de que son signos que si se encuentran, confirman los cuadros, ¿cierto?, pero tienen poca sensibilidad. Y la degeneración corticobasal también es un Parkinson asociado a demencia, y que aquí la gran diferencia es que el paciente tiene mucha apraxia, tiene mucho compromiso cortical, mucha apraxia, e incluso tiene lo que se llama la mano alienada, de que el paciente no controla los movimientos de su propia mano, ¿ya? Toman posturas distónicas e incluso algunos pacientes hacen mioclonía. Y también se ven caídas bastante frecuentes, y la zona cortical donde tiene la apraxia es donde se ve que tiene mayor atrofia, ¿ya? Acá, por ejemplo, se puede ver de que hay más atrofia en un hemisferio cerebral que el otro, pero insisto de que la resonancia, obviamente en estos casos específicos, muestran algunas cosas diferentes,
acá hay un poco más de atrofia, ¿cierto? Pero en general con el TAC de cerebro sin contraste, que me descarta las causas estructurales más comunes, con eso la mayoría de las veces es suficiente. Acá típico cuadro diagnóstico diferencial, pero más que conocer el diagnóstico de cada uno, alguna característica puntual, lo importante es que en general tienen mala respuesta a la levodopa, en general hacen cuadros de demencia precoz, en general hacen caídas también bastante precoz. Y lo otro que siempre hay que mencionar, el famoso hidrocéfalo normotensivo, que es algo tratable, ¿cierto? Hay que ver la posibilidad de una derivativa. Y el paciente puede tener un trastorno de la marcha que nos confunda con un cuadro parkinsoniano, trastorno esfinteriano, deterioro cognitivo, y con un TAC de cerebro se puede pesquisar. Y lo otro que les comentaba, de que accidentes vasculares múltiples, bilaterales, especialmente en ganglios de la base, pueden dar un Parkinson vascular. Que la gran característica del Parkinson vascular es que da más síntomas en las piernas que en los brazos. Entonces, es un paciente que tiene buena gestualidad, tiene buen rostro, no esa cara de póker, mueve bien los brazos, pero una marcha muy parkinsoniana. Y obviamente en el escáner se ven las lesiones. Acá, por ejemplo, se ve un escáner con una hidrocefalia. Y este paciente, si es que tiene la tríada de Hakim y la clínica, se beneficia, por supuesto, de un drenaje. Acá lo mismo. Y acá se ven múltiples infartos lacunares bilaterales y que perfectamente pueden dar como clínica un Parkinson vascular. Aquí de nuevo, ¿cierto? Muchos infartos lacunares bilaterales que pueden dar un Parkinson vascular. En pacientes jóvenes siempre hay que tratar de descartar la enfermedad de Wilson, que tiene tratamiento y que pudiera presentarse en algunos casos como en cuadro parkinsoniano. También hay que descartar neuroacantocitosis, ¿cierto? Especialmente antecedentes familiares, porque hay variantes que son hereditarias. Y hay una variante de Huntington en pacientes jóvenes, ¿cierto? Que es la variedad rígida del Corea de Huntington, y también aquí es muy importante el antecedente familiar. Ahora, obviamente uno piensa en estas enfermedades cuando está hablando de un paciente con un cuadro parkinsoniano de menos de 40 años. Bueno, ya yendo a la segunda parte, hablando un par de cosas generales de tratamiento, ¿qué es lo más importante? Explicar al paciente qué enfermedad tiene y aterrizar un poco las expectativas de los pacientes. Porque por un lado está el Parkinson idiopático, que es una enfermedad crónica, y el paciente tiene que aprender a convivir con esta enfermedad, aceptarla y ver la forma de llevar su vida lo mejor que pueda, ¿cierto? Y por otro lado está el Parkinson Plus. Todos estos Parkinson que no responden a levodopa, que van a tener una muy mala evolución y que uno debe explicarle al paciente dentro de lo que se pueda y a los familiares, ¿cierto?, cuál va a ser el curso de la enfermedad, para que lo sepan, ¿cierto?, y para que no caigan en tratamientos o medicamentos que son inútiles y que pueden dañar al paciente o también mermar la parte económica, ¿ya? Por eso es muy importante tratar de explicar bien qué tipo de Parkinson tenemos, ¿cierto? Y aterrizar un poco la expectativa. Las medidas generales son muy importantes, explicar la enfermedad, mantenerse activo, que el paciente tenga una vida dentro de todo su normal, lo más normal posible, valga la redundancia. Está también el tratamiento farmacológico y está el tratamiento quirúrgico, que son casos excepcionales, pero eso vamos a ver a continuación. La idea, ¿cierto?, es que cada vez sea menos excepcional. Y por supuesto, un manejo psicológico, social, kinésico, el tema comunitario es muy importante. Entonces, ¿cuál es la principal droga que se ocupa? La levodopa. La levodopa, ¿cierto?, es el fármaco que falta y que hay que entregar, pero ¿cuál es el tema? De que tiene una muy buena respuesta a la bradicinesa y la rapidez y la rigidez, poca respuesta al temblor, la inestabilidad postural tampoco va bien, pero lo principal es que no detiene la neurodegeneración. Y además que cuando yo le doy levodopa al paciente es cuando ya clínicamente tiene síntomas motores, y eso sabemos es cuando ya el 80% de las células se murieron. Entonces, yo tengo que explicarle al paciente que la levodopa es más que nada para los síntomas, no detiene la progresión de la enfermedad y no es curativo. Y el exceso de levodopa va a tener además efectos secundarios.
Por eso que uno trata de dar la mínima dosis posible, solo cuando los síntomas del paciente lo requieran. Si él tiene síntomas pequeños y puede seguir funcionando con eso sin ocupar medicamento, mejor. Y lo otro que siempre hay que explicar es que la levodopa en el estómago, ¿cierto?, compite con otros aminoácidos, por lo tanto siempre hay que entregarlo lejos de las comidas, especialmente las comidas muy proteicas, por lo menos 20, 30 minutos. Y siempre uno deja tomas en el día, que es básicamente donde el paciente va a estar en acción y necesita tener buena movilidad, más que ocuparlo en la noche. Obviamente que eso tiene que ser adecuado a en qué trabaja el paciente. Si el paciente es un rondín y trabaja de noche, bueno, darle las dosis en la noche. Y siempre uno prefiere dejar dosis pequeñas, pero en el día, con baja cantidad de fármaco, más que una monodosis con una gran cantidad de fármaco, porque ahí tiene un gran pic de sanguíneo, ¿cierto? Pero el paciente queda desprotegido para el resto del día. Y siempre lo otro que es muy importante es que se tiene que dar con un inhibidor periférico para evitar los efectos secundarios de la dopamina. Ya por eso que siempre se da la levodopa con carbidopa, etcétera. Tiene que haber un inhibidor de su efecto periférico. Entonces aquí están las formulaciones más comunes, ¿cierto? Que son 250 y 250 con 25. Aquí está la dosis de levodopa, ¿cierto? Y el inhibidor periférico. Como digo, ¿cierto? Siempre inhibidor periférico, dar durante el día, o más que durante el día, durante la actividad del paciente, lejos de comidas proteicas, y siempre este concepto de la menos dosis posible, porque es un medicamento que va a acompañar por muchos años al paciente y queremos cuidar las dosis, no darle todas las dosis en un comienzo, porque si no rápidamente va a tener efectos secundarios, tanto de pic de dosis como de falta de dosis. ¿Eh? Y a medida que va pasando el tiempo, desgraciadamente el tiempo de utilidad del fármaco va bajando. Entonces, en un comienzo uno le puede dejar al paciente el medicamento 2 veces al día, pero a medida que pasa el tiempo uno le deja cada 3 horas, cada 4 horas, no con una dosis tan alta, pero sí estas tomas que son cada vez más frecuentes. Y se deja domperidona muchas veces, que no tiene efecto extrapiramidal, porque no ingresa al sistema nervioso central, porque el paciente puede tener gastritis, náuseas como efecto secundario. Pueden hacer también hipotensión ortostática y el exceso de levodopa, ¿cierto?, por la vía hacia la corteza de mesolímbica y también mesocortical, puede dar mucha alucinación o trastorno del sueño. Pero mucha alucinación, el pic de dosis de levodopa puede dar incluso conducta aberrante. Por eso es muy importante dar la dosis justa. Y bueno, desgraciadamente a medida que pasa el tiempo van a tener efectos secundarios los pacientes y por eso hay que evitar los pics de dosis. Dar pequeñas dosis, ¿cierto? Varias veces al día. Acá, por ejemplo, vemos como la curva al comienzo es muy estable, pero a medida que pasan los años empiezan estas curvas, ¿cierto?, a ponerse más como en agudo, como un cerrito que se pone un poquito más agudo, y después, ya con mucho tiempo de uso, ¿cierto?, tienen un pic de dosis y después baja la dosis. Entonces aquí en el pic pueden tener efectos secundarios por exceso de medicamento y después acá abajo por falta de medicamento, que son los periodos off, que el paciente se queda rígido. Entonces, por eso, más que una gran dosis, uno va dejando pequeñas dosis en el tiempo, para evitar estos grandes como rebotes, entre comillas. ¿Eh? Los agonistas dopaminérgicos tienen una potencia menor a la dopamina, ¿y para qué me sirve? Me sirve para, entre comillas, guardar dopamina, para no tener que ocupar tanta dopamina. Incluso se ocupa como monoterapia, incluso, por ejemplo, la rasagilina se ha visto que tiene cierto grado de hacer que se lentezca la progresión de la enfermedad. Lo que más se ocupa, lo que está en la guía GES, es el pramipexol, y también se ocupa con la misma lógica de unas 3, 4 veces al día con dosis pequeñas, porque también su exceso puede dar, por ejemplo, alucinaciones. Entonces, siempre está este concepto de dar pequeñas dosis en el día. ¿Eh? Acá, ¿cierto?, aparecen un poco los efectos secundarios. Y ojo con el Tonaril. Ya el Tonaril sirve mucho con el temblor, se da mucho en pacientes jóvenes, que le afecta bastante que en público lo vean con el temblor, pero en adultos mayores, ¿cierto?, sobre 60 años hay que tratar de evitarlo porque provoca mucha confusión
y también deterioro cognitivo. Entonces, generalmente este es un medicamento que uno lo ocupa en pacientes más jóvenes. Y bueno, hay otros medicamentos más que no viene al caso ahora ir al detalle, pero que sirven para disminuir las fluctuaciones. Que hay inhibidores de la COM, de la MAO, la amantadina, que es un antiviral, también se ocupa bastante y puede servir como monoterapia inicial y también puede servir para las complicaciones a largo plazo. Y esto de acá es muy importante, ¿cierto? De que hoy en día tenemos la posibilidad de hacer una cirugía, ya que lo que hace la cirugía es que el paciente puede estar mucho tiempo sin necesidad de ocupar fármaco o si es que ocupaba una gran cantidad de medicamentos, bajar esa cantidad de medicamentos y por lo tanto tener menos efectos secundarios. ¿Ya? Los pacientes en general tienen que tener poco tiempo de evolución. eh, Cada vez esto se va acortando más. ¿Ya? Acá, por ejemplo, se habla de los efectos secundarios sean intolerables. Hoy en día se habla de que ojalá lleve poco tiempo con la enfermedad para que la cirugía tenga mejor resultado y que no hayan trastornos cognitivos, por supuesto. ¿Ah? Si el paciente tiene demencia, se excluye, ¿cierto?, de la posibilidad de cirugía. Tiene que ser un paciente con una enfermedad de Parkinson respondedora a levodopa. Y lo que se hace hoy día es un implante de un estimulador profundo que inhibe la actividad en exceso o del globo pálido o del núcleo subtalámico. ¿Ya? La cirugía con células madre, ¿cierto? No se ha probado su efectividad. Ya al revés, los pacientes han andado mal. Así que eso hoy en día todavía no tiene aplicación clínica. Pero sí está, ¿cierto? La estimulación, los estimuladores profundos, que es algo que se ocupa bastante, ¿cierto? Y que en Chile por un tema de recursos y de disponibilidad, ¿cierto? De la técnica no se ocupa tanto. Incluso no solamente la estimulación profunda se ocupa en Parkinson, sino que también en distonía se ocupa bastante, en algunos tipos de temblor esencial y se ha visto en otros casos también. Aquí están, ¿cierto?, dependiendo de la indicación, de cuál es la patología que yo estoy tratando mejorar, cuáles son los lugares donde puede estar esta estimulación. Entonces, la verdad que es un campo bastante amplio y que, insisto, por un tema de recursos y disponibilidad en general, ¿cierto? Una baja disponibilidad en la parte pública no se hace. Y acá tenemos un paper, ¿cierto? Que ya es relativamente antiguo, fíjense que es del 2013, y ya obviamente habla, ¿cierto? De esta estimulación profunda y cómo en el tiempo los pacientes, ¿cierto? Tienen una mejoría clínica, midiendo, ¿cierto? Distintos parámetros, por ejemplo, la parte emocional, por ejemplo, el confort, por ejemplo, el tema social, las actividades diarias. En general, los pacientes que tienen la neuroestimulación andan mucho mejor. Y acá hay una publicación relativamente reciente, el 2018, ¿cierto? Una experiencia de la clínica alemana, donde se hace esto mismo, ¿cierto? Acá en Chile, y que desgraciadamente hay poca capacidad de hacerlo en la parte pública porque requiere mucho recurso, es bastante caro. Y aquí, bueno, lo mismo, ¿cierto? Como a lo largo del tiempo, obviamente la enfermedad sigue progresando, pero al colocar el estimulador profundo, esta progresión se hace mucho menor, se requieren menos dosis de medicamento y por lo tanto menos efectos secundarios de esos medicamentos. Cuanto antes se opere mejor. ¿Ah? Este es el concepto que le digo, que antiguamente se esperaban años, ¿cierto? 4, 5, 6 años a ver cómo andaba el paciente, si tenía algún efecto secundario muy malo de los medicamentos para operar, pero hoy en día la tendencia es operar lo más rápido posible, cosa que el paciente, su vida útil, laboral, por ejemplo, no se vea mermada por la enfermedad y ocupe la menor cantidad de medicamentos posible. Y acá, ¿cierto? Hay una publicación de lo que se está haciendo piloto en el Hospital San Borja Argarán con la cirugía del Parkinson, ocupando la misma técnica. Y la verdad que, como les comento, en el mundo, ¿cierto? Esto ya se hace varios años, pero por un tema de costo recién se está haciendo en la parte pública. Entonces sería una enfermedad de Parkinson idiopática las indicaciones que respondan a levodopa. No, en un Parkinson Plus la cirugía no tiene indicación porque no va a andar bien, que no tenga demencia, alrededor de 5 años de evolución, teniendo en vista esto que les comento, mientras antes mejor, y obviamente si es que el paciente ocupó levodopa y tiene efectos adversos muy importantes, sería un muy buen candidato.
Y hay algunos otros estudios, ¿cierto? Por ejemplo, unos implantes medulares que todavía están en experimentación. ¿Ya? No tiene evidencia de células madre, y también hay algunos papers que hablan de uso de ecografía para lesiones específicas, ¿cierto? A través de este método que tendría alguna respuesta. Y la cannabis, ¿cierto? Tampoco tiene evidencia, que se pregunta bastante. Muchas veces los pacientes cuando están más tranquilos, ¿cierto? Se pasan un poco de los síntomas del Parkinson y claro, eso de forma indirecta podría ser por cannabis, pero no es un medicamento que esté aprobado, ¿cierto? Para su uso, no está la IAGES. Y bueno, acá finalizando ya un poco aparece lo que yo les comento, ¿cierto? Ir dirigiendo un poquito al paciente sobre primero si va a requerir tratamiento farmacológico o no, porque pudiera ser que el paciente pueda seguir realizando su actividad de la vida diaria sin necesidad de ocupar medicamentos. Y si va a ocupar medicamentos, primero, ¿cierto? Se tiende a dejar medicamentos agonistas dopaminérgicos. La razagilina, por ejemplo, se ocupa bastante. Y con esta incapacidad leve, ocupando estos medicamentos, el paciente puede estar varios años y empezar a ocupar levodopa, ¿cierto? Cuando ya el paciente tenga síntomas que estén mermando su calidad de vida. O sea, siempre tratar de retrasar el uso de levodopa. Y una vez que se ocupa la levodopa, tratar de ocuparlos con agonista dopaminérgico, entre comillas, para que se ayuden, ¿cierto? Y, insisto, no ocupar excesivamente la levodopa. Bueno, dos, tres palabras para terminar con temblor esencial, que es una patología frecuente y es un diagnóstico diferencial importante por el tema del temblor con el Parkinson. ¿Cuál es la diferencia de que el temblor postural es solo temblor postural? No tiene bradicinesia, no tiene alteración postural, no hay rigidez y el paciente es un paciente que no tiene mermada su vida en general. Ya es es un temblor que es bien tolerado, por decirlo de alguna forma. ¿Bien? Generalmente se trata de pacientes que tienen un comienzo del temblor en la adolescencia y que después con el tiempo tienen momentos en que se exacerba. Hay mucha historia familiar, mucho más que en el Parkinson idiopático. Generalmente es simétrico, es postural, típico al tomar la taza de té o al tomar el lápiz, a diferencia del paciente con Parkinson que al hacer algo bajan el temblor. Puede tener este típico temblor de no, ¿cierto? A nivel cervical, con alcohol mejora y no tiene ningún síntoma asociado, a diferencia de nuevo, ¿cierto? Del Parkinson, que ahí tenemos el resto, ¿cierto? Del síndrome parkinsoniano, especialmente la bradicinesia. Y acá lo mismo, ¿cierto? ¿Cuáles son los criterios de exclusión para sospechar de que esto no sea temblor esencial y si haya que derivarlo a un neurólogo porque pudiera ser un Parkinson idiopático o un Parkinson plus? Y el tratamiento es generalmente comprimidona. Se tiene que mandar a hacer porque las dosis son bastante pequeñas iniciales para evitar los efectos secundarios. Se hace una receta magistral y se va ocupando, ¿cierto? De a poco, 12,5 al día, 12,5 cada 12 horas, 25 en la noche, etc. Generalmente más de 100 miligramos al día es raro porque los pacientes responden con dosis relativamente bajas. Si tiene algún efecto secundario o no anda bien con la primidona, se podría ocupar propanolol, tratar de evitarlo en los hombres, en los asmáticos, ¿cierto? Por los efectos secundarios. También se podría ocupar amitriptilina, incluso también hay evidencia con el clonazepam. Pero en general la primidona es lo primero que uno ocupa porque es lo que tiene mejor respuesta.